Y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 36 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Yo muy feliz de hacer lo que me gusta, ¿no es cierto? Todos tendríamos que hacer lo mismo en la vida, hacer lo que nos gusta. Vida, dicen que hay una sola. Bien, y hoy estoy con un gran amigo y gente que me rodea realmente espectacular, que te hace falta, ¿no? Rodearte de gente buena, de gente limpia, sana. Que piense, bueno, vamos a salir, pongamos el pecho, otra no nos queda y seamos felices. Bien, estamos con dos profesionales de lujo realmente. Florencia González, ella es odontóloga, especialista en ortodoncia, diplomada en difusión ATM y dolor orofacial. El tema es muy, pero muy importante, y escuchen las mamás, importancia de la ortodoncia interceptiva en niños. Beneficio de la ortodoncia, digamos, a corta edad, ¿no es cierto? Todo lo que se agarra a tiempo es bueno. Y también estamos con el doctor Catalán Pelet, consultor en reumatología del Hospital Rivadavia, CABA, director del Departamento de Bioética, miembro del Consejo Académico, y el tema que va a hablar, yo sé que el tema va a dar que hablar, ¿qué es la eutanasia? Y suicidio asistido, ¿y qué diferencia hay? Y ya le doy los muy buenos días a Florencia González. ¿Cómo está, Flor? Hola, Ana, ¿cómo estás? Como siempre es un placer verte y estar acá. Gracias por la invitación. Para mí sabes que yo te quiero mucho también y aprendemos mucho. Entonces, ¿qué pasa con la importancia tomarla, digamos, a tiempo, ¿no es cierto? El problema del chiquito, el problema bucal. Bueno, vos dijiste recién con la presentación algo interesante, que es todo lo que se agarra de chiquito a tiempo es beneficioso. Esto es como cualquier enfermedad. Suena duro cuando le decís a un papá o le explicás a un papá que agarrar una patología de la boca a tiempo es beneficioso, porque obviamente no es lo mismo tratar a un paciente que está en crecimiento desde pequeño que tratar a un paciente adulto, en donde ya hay muchas cosas que no podemos hacer. Entonces, siempre diagnosticar a más temprana edad es beneficioso para el pronóstico de lo que es el tratamiento. Entonces siempre... A ver, ¿qué pasó? Creo que ahí. Bien, correcto, sigamos. Siempre les aconsejo a los papás que a partir de los 4 años del niño ya hagan una consulta con el ortodoncista u ortopedia, digamos, que es lo mismo en este caso. ¿Por qué? Porque a los 4 años es cuando ya empiezan a salir, aproximadamente entre los 5 y 6 años, empezamos a preparar el terreno para los dientes definitivos. Ya empiezan a caerse los de leche y empiezan a salir los definitivos. Entonces estamos a tiempo. Si vemos mediante radiografías y estudios que el niño no tiene espacio para los dientes que van a salir, que suelen ser mucho más grandes los dientes permanentes que los de leche, bueno, preparar el terreno
para poder hacerle el lugar a esos que vienen y que no salgan por cualquier lado. Suelen salir por el paladar, por la encía, entonces es mucho más fácil tratarlos en edad adolescente Claro, ya. yo recuerdo, Eh, yo tuve miles de problemas en los dientes, ¿no es cierto? En la dentición. Yo recuerdo que muy antiguamente se decía, no importa, después se caen y vienen los buenos, pero no, el espacio lo deja el diente de leche. Sí, lo que pasa, Ana, es que ahí tenemos varios inconvenientes. Hay pacientes que tienen el recambio antes de tiempo, que es un problema. ¿Por qué? Porque cuando el diente de leche se cae antes de tiempo y todavía le falta salir al permanente, el espacio se cierra. Entonces el permanente ya no tiene dónde salir y sale donde puede, donde a veces queda en el hueso, digamos, queda retenido, se llama cuando una pieza queda retenida porque no puede bajar, o baja, pero baja donde puede, en cualquier lado. Que después acomodarlo es complicado porque no tiene el lugar. Eso sí, eso pasa si tiene un recambio antes de tiempo. Pero también está el recambio que es retardado, que en vez de salir en el momento que tiene que salir el diente, no sale. El de leche se cae y el diente no sale, no sale, no sale y el espacio también se termina cerrando. Entonces, lo ideal es, si vos venís, si el paciente viene a edad temprana, nosotros hacemos radiografía y vemos en qué instancia están los permanentes. Entonces tenemos opción de trabajar. Por ejemplo, si vemos que el permanente ya está a punto de salir y el temporario, que es el diente de leche, no se cayó, bueno, hacemos lo que se llama una terapia guía de erupción, que es como que guiamos a los dientes de leche, los mandamos a extraer, o sea, los sacamos forzosamente, para darle lugar a que venga el permanente y tener el lugar. Entonces, eso es, digamos, nosotros guiamos la erupción como profesionales. Decimos, che, está viniendo en criollo, está viniendo el que se va a quedar y el que se tiene que ir no se va. Lo tenemos que rajar porque no se puede quedar. Entonces, Ujú. bueno, ahí es cuando le damos la mala noticia a los papás, mira, hay que hacer las extracciones de los dientes de leche, que es una pavada, porque los dientes de leche no tienen raíz. Claro. Pero bueno, entiendo que al padre, por ahí, al papá o mamá, escuchar que hay que sacar los dientes al pequeño a veces es medio chocante, porque sabemos que hay que anestesiarlo, aunque sea una tontería, tenemos que anestesiarlo, es invasivo, pero bueno, es la mejor opción para que precisamente cuando vengan los permanentes, vengan lo más en senda, digamos, en posición posible Yo veo los para que adelantos, para que a futuro no necesitemos sacar dientes. claro, claro, yo veo unos adelantos tremendos a lo que eran 40 años atrás, ¿no es cierto? Sí, avanzó un montón. Aparte hoy las radiografías, hoy los estudios de diagnósticos que se hacen son mucho más precisos, las radiografías son mucho más nítidas. Antes no había esa nitidez, no existían muchos estudios de los que hoy existen. Hoy hay estudios predictivos que te dicen, che, mirá que el maxilar superior está creciendo mucho más que el inferior, hay que detenerlo. Bueno, estos estudios que a nosotros los ortodoncistas nos sirven de alarma como para decir, bueno, tenemos que tratar el maxilar superior que está creciendo de más y va a ser un problema. Bueno, esto nos lo dan los estudios que hoy hay en día nuevos. Entonces, ahí estamos nosotros para actuar y decir, en pacientes pequeños que están en crecimiento, bueno, si está aumentando el maxilar superior a grande escala en comparación del inferior, bueno, entonces lo tengo que frenar con algún aparatito, estimular el crecimiento del maxilar inferior para que se me empareje. Pero ¿qué pasa? Cuando el crecimiento se agota, y cuando sabemos que se agota, hay varios estudios para saberlo, en las mujeres la menstruación a nosotros nos da una pauta, en las mujeres que decimos, bueno, la niña ya menstruó por primera vez, ya digamos que está agotado el crecimiento. Es relativa, la edad biológica depende de cada paciente. Hay pacientes de 12, de 13, de 14, pero es un promedio. Entonces ya sabemos que después de esa edad es muy difícil trabajar a nivel de crecimiento, porque ya prácticamente el hueso no le crece más. ¿Y Tenemos cuándo un remanente suele, hasta los 18, pero hasta ahí llegamos. bien, cuándo suele salir, perdón, el primer diente de leche? Alrededor de, El primer diente de leche depende del niño. A partir de los 6 meses puedes empezar a salir el primer diente de leche, o en el caso de mis dos hijas que tenían 1 año
y no tenían ni un diente de leche. En casa de herrero, cuchillo de palo, dice el dicho, porque yo me acuerdo que yo miraba las fotos, iban a cumplir el año y yo le decía a mi marido, la nena no tienen dientes. Mis propias compañeras, porque uno cuando es madre se le va la objetividad, ¿viste? Es como que no sabes nada, no se te borran los conocimientos. Yo le preguntaba a mis amigas, colegas, che, las nenas no tienen dientes, tranquila, hasta el año y medio puede erupcionar el primero. Así que para esos padres o madres que los chicos tienen un año y 2 meses y no tienen ningún diente, es totalmente normal, porque no, si bien es aproximado, puede ser que una criatura a los 5 o 4 meses le empiece a salir el primer diente, y hay criaturas que recién al año y 2, 3, 4 meses le empieza a erupcionar el primer diente. Así que estamos en rango, viste que cada niño es un mundo, pero hasta el año y medio digamos que es demorado, porque lo más normal es que ya al año tenga 1 o 2 dientes, generalmente erupcionan por los primeros 2 de abajo, los primeros 2 del medio de abajo, esos son los 2 primeros dientitos que erupcionan en el 90% de los niños. Obvio que hay excepción, pero eso es la regla. Pero no se preocupen esos padres que al año todavía los niños no tienen ni un dientito, porque no pasa nada, es normal, está dentro de los rangos. ¿Y vos Así que entre los 4 meses y el año y medio. ¿Vos sentís que actualmente se preocupan más temprano los padres? O sea, ¿tienen otro tipo de cultura que hace años atrás? Sí, totalmente, sí, totalmente. En lo que es la ortodoncia puntualmente, que es mi rubro, yo no hago lo que es odontología general, no soy odontopediatra, no, solamente hago ortopedia en los niños. Y me pasa que recibo muchísimas consultas derivados de odontopediatras que derivan al ortodoncista a los niños, porque ya empiezan a ver que hay problemas, que los dientes no están viniendo como tienen que venir, y hacen las derivaciones. Generalmente el 90% de los pacientes que atendemos a corta edad, a temprana edad, es porque nos lo derivan los odontopediatras, porque los papás suelen llevar a los niños al odontopediatra como primera opción, para que les revisen las caries, bueno, en fin. Ellos son los que nos hacen la derivación a los ortodoncistas, porque se empiezan a dar cuenta que hay algo que no está bien, que los dientes de leche no se están cayendo. Entonces, bueno, les hacen hacer a los papás una interconsulta con los especialistas en ortodoncia, en este caso somos nosotros, y sí, mucho trabajo del odontopediatra también, aparte de que los padres toman esa recomendación y nos vienen a ver. Pero creo que hay mucha conciencia también por parte del odontopediatra, que antes no era tan común que nos deriven. Nos caían de casualidad, cuando de repente decían, mi hijo le salió un diente en el paladar, ya era tarde. Hoy sí tenemos muchísimas más derivaciones del odontopediatra a temprana edad, cosa que eso Perfecto. también está bueno, porque nosotros trabajamos mucho en conjunto. Florencia González, como siempre, excelente. Hacemos un redondeo para dejar grabado a los papis qué es lo que tienen que hacer con su niño y los dientes. Por supuesto, bueno, como dije anteriormente, llevarlos al odontopediatra a temprana edad. ¿A qué me refiero a temprana edad con el odontopediatra? A partir de que crece su primer diente, ese diente los 2 dientitos de abajo, bueno, una vez que ya crecen los primeros 2 dientes, que pueden ser de 6 meses al año y pico, ya hacer una consulta con el odontopediatra para ver si está todo bien. El odontopediatra, por lo general, si ve algo que está fuera de lo normal, deriva al paciente al ortodoncista. ¿Cuándo es la mejor edad para traer al pequeño al ortodoncista? A partir de los 4 años en adelante, porque a los 4 años ya tienen todos los dientes de leche y nosotros ya podemos ver cómo vienen en una radiografía, cómo van viniendo los dientes permanentes. Así que es una muy buena edad a partir de los 4 años para que nos visiten, para poder hacer un diagnóstico a corta edad y poder tratar al paciente con un pronóstico favorable a temprana edad. Así que esa es mi recomendación, Ana. Excelente, muy buen, o sea, muy clara y concisa como siempre. Florencia González, será hasta la próxima invitación. Ana, un placer como siempre, que tengas un lindo día y saludos a los doctores que están por ahí también. Abrazo, gracias. Hasta luego, Ana. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp
11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154 989 0420. Muy buena la nota, ¿no es cierto? Aprendimos bastante. Bien, estamos con el doctor Catalán Pellet, que pasamos de un tema al otro, ¿no es cierto? Saltamos y es muy importante lo que nos va a comentar, ¿no es cierto? Con respecto a la eutanasia y el suicidio asistido. Antes esto, hablarlo, era mala palabra. ¿Qué tal, Catalán Pellet, cómo estás? Bien, bien, bien. Agradecido, como siempre, por las invitaciones que recibo. Siempre es muy agradable estar contigo. Y bueno, y tocando temas que realmente son los que urgen en la medicina actual, sobre todo este que vamos a tocar ahora, que es realmente notable. ¿Por qué? Porque son los próximos meses o años, una vez que termine todo este berenjenal de cosas políticas, van a tener que verse en el Congreso estas cosas que ya están en el mundo y que de base son una cosa de bastante presente. Yo te diría presente y urgente porque muchos países ya lo tienen y otros no, que es la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Acá está ahí? Bien. ¿Cómo se trata esto? Bueno. ¿Qué es la eutanasia para quien no lo sabe? Exactamente. Partamos de la base de que este concepto es un concepto que muchas veces no se conoce y al no conocerlo entramos en una eterna duda. ¿Qué estoy diciendo y qué estoy haciendo? Entonces voy a tocar, y bien exacto, primero, lo que se llaman los 5 principios de la bioética médica. ¿Por qué? Porque sobre eso basamos un concepto lógico, de verdad y ético, ¿de acuerdo? En eso nos basamos. No cualquiera puede opinar sobre lo que no conoce. Primero hay que tener una lectura y después decirlo. Uno de los principios fundamentales de la bioética médica es lo que se llama el criterio de beneficencia, que es el derecho de las personas. Cada uno tiene derecho a su propia vida, cada uno tiene derecho a tomar determinaciones sobre su propia vida. El segundo principio es algo fundamental. En mi hospital hay una frase, en el aula, el Hospital Rivadavia, que dice primum non nocere, primero no dañar. Si nosotros tenemos ese concepto bien claro, el problema de maleficencia ya se entendió. No dañar primero, ¿de acuerdo? Básico del médico. El tercero es la justicia. Fíjate que estamos tocando puntos esenciales del ser humano. Y en la bioética es esencial también. La justicia es lo justo. La justicia es lo que te corresponde. La justicia es como idea humana de vivir, ¿de acuerdo? Otra cosa es la verdad. La verdad se la tenemos que decir al paciente. Nosotros venimos de un contexto paternalista. Mira, yo te voy a decir la verdad, creo que el contexto paternalista, tengo más de 70, tengo 74 años, y el modelo de opción paternalista lo viví toda mi vida. Es cierto, a mí me ayudó, eso se llama un principio de veracidad e integridad, me ayudó en muchísimas cosas. Pero creo que el paternalismo en esta época se termina un poco con la idea de que el otro también tiene que conocer y no ser yo el único que puedo influir sobre sus ideas. Y el otro es, obviamente, lo que vos manejás, el derecho a la información. Sobre esos 5 principios, beneficencia, no maleficencia, justicia, veracidad, integridad y derecho a la información, que es lo que vos hacés, y con eso
me refiero a lo que vos has hecho toda la vida, más con algo que nos has hecho conscientes, y te puedo asegurar que ha sido brutal con la fiebre literarias familiar. En cada congreso lo veo, es brutal. Las autoinflamatorias están al auge. Bien, gracias Ana María con eso. Pero voy a definir un poco la eutanasia, y la voy a leer porque es una cosa que hay que estar muy concreto y saber. Miren lo que es la eutanasia. La eutanasia es un acto deliberado por parte de un tercero para poner fin a la vida de una persona que sufre de una enfermedad grave o en condiciones médicas terminales, a petición del paciente o de su familia. Punto. La eutanasia puede ser voluntaria, cuando el paciente lo solicita, o involuntaria, cuando se toma la decisión sin el consentimiento del paciente, porque no está en condiciones. La eutanasia es legal en algunos lugares y está prohibida en otros. Ahora, ¿qué pasa? Yo recuerdo el caso de una mujer muy joven, creo que era, que vivió no sé cuántos años, y en ese caso, ¿vos tenés idea quién fue el que no quería la eutanasia, si los familiares? Porque la persona estaba como muerta, ¿no? Exactamente, muerta pero en vida. Exactamente, lo vamos a tocar ese caso y te voy a dar algunos ejemplos después. Bueno. Pero quiero definir algo que Bien. está al lado de la eutanasia, Bien. que se llama muerte digna. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, hemos definido eutanasia, ¿de acuerdo? Es el acto deliberado por parte de un tercero para poner fin a la vida de un individuo, que puede ser voluntaria o involuntaria. Ahora vamos a definir muerte digna y después vamos a los ejemplos. Porque ejemplos hay muchos, Porque Fórmula 1 yo no sé manejar, se maneja ahora un auto. Ahora cuando sale Fórmula 1 tenés a Colapinto, ¿no? Bien. Con eso me refiero a gente que maneja los casos extremos. Claro. ¿Qué es muerte digna y cómo va enlazándose y paralelizándose con la eutanasia? A través del tiempo hemos visto en estos últimos años algo que se llama cuidados paliativos, ¿de acuerdo? Y hay médicos expertos en cuidados paliativos. Y los médicos expertos en cuidados paliativos son médicos que hacen la especialidad dolor. Y eso es lo que acompañó siempre al tema eutanasia, dolor y sufrimiento. Bajo un concepto distinto, la muerte digna se refiere a garantizar a una persona que tenga el derecho a morir de manera respetuosa, sin sufrimientos innecesarios, y con atención médica que preserve su dignidad en las últimas etapas finales de la vida. Preserve su dignidad, ¿de acuerdo? Claro, acá tiene que estar de acuerdo si es que está consciente el paciente y sus familiares. Obviamente. Pero ¿de qué depende eso? Lo vamos a charlar ahora. Esto implica cuidados paliativos. Cuidados paliativos no existían hace 10 años. Cuidados paliativos no existían hace 10 años. Explícame qué son los paliativos. Correcto. Es gente experta en dolor. Hace la especialidad dolor. ¿De acuerdo? Es muy interesante porque todavía no está al cargo cuidados paliativos. Hay gente que se ocupa. Y eso es muy importante que las autoridades lo sepan. Gente que se ocupa. ¿De acuerdo? El cuidado paliativo y la toma de decisiones siempre tienen que tener un respeto a la persona. La persona tiene que manejar su propio esquema de terminar. Claro, siempre tenemos en estos casos, también pasa con el aborto, siempre tenemos en estos casos las cosas extremas. Me acuerdo del caso tuyo, exactamente no me acuerdo el nombre de la persona, es una mujer joven que había tomado algunos psicotrópicos junto con un poco de alcohol y quedó en estado inconsciente durante una punta de años, muchos años, hasta que se recurre a sacar el término. No me acuerdo quién fue el que se ocupó exactamente de eso, sí fue un caso muy interesante, pero te voy a contar otros interesantes también. Bárbaro. Para que veas cómo es la diferencia y en qué influye esto. No voy a dar nombres, obviamente. Entra al hospital una mujer de 60 y pico de años con un diagnóstico de apendicitis. ¿Ok? Simple, ¿no es cierto? Total. Simple, total. Me llaman,
Doctor, acá entró una paciente con un diagnóstico de apendicitis, usted es experto en bioética, ¿qué es lo que hacemos? Porque no se quiere operar. Ah, Interesante, ¿no? ¿Cómo no se quiere operar? No se quiere operar. Bueno, morir de apendicitis, la verdad que no. es extraño, ¿no? Bien, pasó. Y no se quiere operar, pero la convencieron, le dijeron, etcétera, etcétera. ¿Cómo la manejaron? ¿Cómo es el diálogo que se hizo? ¿Cómo estuvo ese diálogo? Los cirujanos estaban locos, estaban realmente dados vueltas. ¿Por qué? Y bueno, porque una apendicitis hoy día es una cosa realmente notable. Te hago una pregunta, y en este caso, por ejemplo, te hago la pregunta y vamos a hacer un corte y después volvemos. En ese caso, ¿no puede intervenir la familia porque quizás no estaba también bien psíquicamente? ¿La familia no puede? ¿Lo dejamos? Lo dejamos ahí. Adelante. Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Quedó una pregunta ahí en el tintero como buena maestra. La familia, ¿qué opinaba de esta persona que no sé qué, no quería tratar, operar? No, claro que sí. Es interesante porque en el concepto de lo que estábamos hablando, estábamos definiendo una cosa simple de tratar. Bien, los cirujanos obviamente empezaban a preguntar todas las cosas, por qué esto, el otro, los altera mucho a los cirujanos esto, porque es una cosa tan simple. Esta mujer no tenía familia. ¡Apa! ¿De acuerdo? Estaba psíquicamente perfecta. Vinieron los psicólogos, vinieron los asistentes sociales, vinieron todos. Se quería morir. Se quería morir, exactamente. Tenía un hijo muy lejos, no hablaba con su hijo hacía 10 años, no conocía a otra familia. Eligió ese momento, es para pensarlo, ¿no? Y es para traducirlo desde el punto de vista psicológico. No soy psicólogo, pero en el concepto básicamente se quería morir, como vos dijiste. Bueno, ¿qué se hace en esos casos? Muy simple. Se hace firmar un papel, se deja todo por escrito, se hace un consentimiento de la mujer sobre lo que va a pasar, lo que hace, todo lo que se puede involucrar desde el punto de vista legal. Se firma ese papel, lo firman testigos, etcétera, etcétera. Eso tiene otras implicancias legales y se les dice a los cirujanos lo que no debe hacer. Ahora, ¿qué pasa? Morirse de una apendicitis es morirse de una peritonitis, vos te morís infectado. Claro. Y duele, ¿no es cierto que duele? Perfecto. Ese dolor fue manejado por paliativos. La mujer hizo su voluntad y se respetó su voluntad. ¿De acuerdo? No hubo nadie que interviniera porque nadie podía intervenir. ¿Estamos? Quizá hubiera habido alguien que hubiera intervenido, bueno, por ahí la convencía o no, ¿no? En este caso no se sabe. Bien, murió.
pero murió sin dolor. Y los paliativos hicieron su secuencia, murió sin dolor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso se llama muerte digna, eso se llama eutanasia. ¿Cómo se llama eso? Es interesante. Exactamente. Te voy a contar otra cosa extrema, para que veas muchas veces cómo el contexto de paliativos involucra un cambio en la conducta. Mujer de 20 años, 24 años, con cáncer metastásico. ¿Qué es metastásico? Metastásico quiere decir que el cáncer de colon ya hizo localizaciones en otros lugares, ¿sí? En lugares vitales, tiempo de vida de 6 a 8 meses. Me llaman: doctor, tenemos un problema. Esta chica que está haciendo su quimioterapia no se quiere hacer más quimioterapia. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? La misma que dimos en la anterior. Tiene que firmar unos papeles, tiene que involucrarse en una serie de cosas, etcétera, etcétera. No, bueno, doctor, pero el residente, desesperado. El residente estaba desesperado porque en el modelo que estábamos jugando era una cosa muy simple: poner una agujita, gotearlo y él seguía en su delivery de medicación. ¿Por qué no viene? Bien, no suelo ir para ver casos específicos, en este caso fui. Encontré una chica de 20 y pico de años, una madre al lado, no consciente de lo que estaba pasando, muy escaso y rudimentaria educación, ¿ok? La chica inmersa en un sistema de drogas, prostitución, etcétera, etcétera. 3 bebés había, 3 bebés, ¿sí? Obviamente no de una sola pareja, pero había 3 bebés. Y eso me llamó la atención. Y le pregunté, decime, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no te querés hacer esto? ¿Tenés razones para vivir? ¿Tenés una serie de cosas? Me miraba y me dice, muy simple, doctor, me duele. Me duele cuando me ponen esto. Pregunté, ¿llamaron a paliativos? No, porque esto es una cosa simple. Llamemos a paliativos. Vino paliativos, se mezcló en el tema y la chica pudo hacer su terapia tal cual correspondía. A la semana volví a ver qué pasaba y me encontré con el siguiente cuadro. Esta chica estaba recibiendo su quimio, estaba la madre mucho más consciente de lo que pasaba. La madre, el rudimentario y escaso tema educativo la llevaba a un grado de ignorancia absoluta sobre lo que pasaba con la hija. Estaba reaccionando a eso. Y aparece un muchacho de unos 27, 28 años y me señala a los bebés y me dice, ¿viste, doctor, lo que tengo? ¿Los 3 son tuyos?, le pregunté. No, pero este sí. Pero yo me lo llevo. ¿Cómo te lo llevas? No dije nada sobre lo que puede pasar o no puede pasar. ¿Te va a ayudar alguien? Sí, me va a ayudar. Y la señala a la suegra. La suegra, by brackets, entre comillas, ¿no? ¿Qué sucedió? En el interín de lo que pudimos ver, vivió 6, 8 meses, no más, ¿de acuerdo? En ese interín pudimos ver algo espectacular. Primero, la madre tuvo conciencia de lo que pasaba con la hija. Organizó la madre, ella, la jovencita, organizó dónde iban esos chicos, quién los llevaba, quién los tenía, en un desorden absoluto de vida, ¿de acuerdo? Entonces estamos definiendo la muerte de una persona, pero en las cuales el concepto de muerte digna, en base al no dolor, es lo que primó. Quiero darte con esta idea en una forma más completa. Creo que así esto se va en otra forma ahora. Eutanasia en muchos países es tremendamente aceptado. Y viene otro tema que es brutal, que es el de suicidio asistido. El de suicidio asistido es muy simple. Un chico de 14 años, 15 años, depresivo, puede pedir en algún lugar del norte de Europa una pastillita de un neurólogo para tomarla, y eso es el suicidio asistido. Ya hay lugares, en Dinamarca, en Holanda, etcétera, etcétera, donde los padres deciden sobre un bebé con algún tipo de malformación o lo que sea, deciden eutanasia. Bien,
entramos en Acá otro tema. estamos en años Acá luz. estamos en Añatuya. Bien, perfecto. Con esto quiero decirte que esto empieza ahora la discusión. Ujú. Empieza ahora la discusión. Nosotros tenemos un grupo de gente formada que yo modero. Hay una experta en paliativos que es abogada, experta en salud, y hay un experto en paliativos que es médico. Con eso estamos dando charlas. Ya dimos charlas a Democracia Cristiana, estamos dando charlas a los partidos políticos para que vean lo que es la diferencia entre lo que es y lo que era. Para modificar O aceptar, se verá. Aceptar, Cada uno tiene sus exacto. ideas y se es muy respetable. Mm. Pero teniendo en cuenta la diferencia entre eutanasia y muerte digna, que es otra cosa, ¿de acuerdo? Ujú. Bien, bien. Vamos a un cortecito y rapidito volvemos. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Y continuamos con el doctor Catalán Pelet, gran amigo y gran profesional realmente, él sabe que mucho lo quiero. El tema que está tratando, un tema bastante, digamos, embromado, como es la eutanasia y el suicidio. En cuanto a los cuidados paliativos, ¿qué me podés decir? Bueno, mira, cuidados paliativos es una cosa reciente, no en el país, en el mundo no es tan reciente. Ujú. En el país es reciente y hay ya lugares donde se dan expertise en cuidados paliativos, ¿de acuerdo? La especialidad en sí es dolor, ¿estamos? Casi siempre son los neurólogos los que toman esto, o ya hay residentes en clínica que son entrenados en cuidados paliativos, ¿ok? Ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. El sufrimiento, que es una base del ser humano, sufrir desde que nacemos. Ahora, yo te pregunto, Ana María, ¿y vos qué la has pasado? ¿Por qué la has pasado? ¿Cuándo creciste? ¿En la felicidad o en el sufrimiento? Y es una mezcla pero el sufrimiento te hace crecer más rápido. Te hace crecer más rápido, ¿no? Es real. Vos sabés que a mí me pasa lo mismo. ¿Sí? A mí, yo crecimiento he tenido con el sufrimiento. Fíjate vos lo que nos pasa con los hijos. Tengo el ejemplo, acá adelante. El concepto de los hijos. Cuando los hijos sufren, uno se hace el harakiri, ¿de acuerdo? Es realmente notable. Lo vivimos como si fuera un terremoto total. Sin embargo, nosotros, para crecer, hemos sufrido. Lo bueno es que estamos todavía nosotros para nuestros hijos, los que no los tienen, es diferente. Ahora se va a conmemorar el Día de la Madre. Yo me estoy acordando de mamá porque el concepto de mamá, que vivió hasta los 93, estaba. Mamá estaba. Cuando mamá ya no está, es otra cosa. Pero uno sufre con los hijos. Algo le pasa a los hijos. No. Los hijos tienen que ser algo que no pueden sufrir. Son palomitas que suben y van y vienen, ¿no es cierto? Sí, sí. Sin embargo, van a tener que sufrirla. Y eso es un esquema al cual nos tenemos que acostumbrar. ¿Estás de acuerdo o no? Estoy de acuerdo totalmente, totalmente. Bien, vos me dijiste que podemos hablar un poquito de fiebre mediterránea Y lo que te familiar. encanta, te encanta. Yo en todos los programas, ya va para 8 años, y vos recordás perfectamente cuando empezábamos no éramos ninguno.
y lograrlo. Menos uno. Menos. Y más, tantos años que, o sea, con la fiebre mediterránea familiar se nace. Y yo, arriba de los 60, por esas cosas del destino, si bien estoy en el medio, ¿no es cierto?, digamos en el medio de salud, logré una mañana, ya desesperada, y lo cuento para los que todavía no escucharon la historia, ¿no es cierto? Yo estaba segura que yo iba a descubrir la enfermedad. Ahora bien, cuando entraba mi hija, me miraba la cara, me dice, mamá, de nuevo, porque ella me notaba transfigurada y yo no me daba cuenta. Y yo le decía, yo lo voy a descubrir. Ahora bien, ella me miraba como diciendo, pobre mi madre querida, ya está un poco tocada del cerebro, ¿no es cierto? Pero tenía la certeza que lo iba a descubrir como Colón, porque yo digo, diagnosticar no puedo decir porque médica no soy. Hasta que una mañana, 11 horas del domingo, me levanto y digo, brucelosis. Y dije, sí, me voy a volver loca. ¿Qué tiene que ver conmigo la brucelosis? No era tu medio ni nada. Pero sí haber hablado alguna vez de brucelosis. Claro. ¿Pero qué pasó? Mi papá, cuando yo nací, a los 30 años de él, lo jubilaron de su trabajo por brucelosis. Toda la familia sabía que no tenía brucelosis, pero se callaron la boca, porque lo habían jubilado. Obvio que mi padre tenía un negocio, siguió trabajando, pero algo tenía, que no era brucelosis. Eso quedó en mi subconsciente, esa palabra, la palabra mágica. Entonces me levanté y digo, me voy a hacer un té. Lo puse al lado de la computadora. Busco brucelosis, la primera bibliografía, porque si hubiese tenido que buscar mucha, hubiese dicho, bueno, si realmente me van a llevar a un neuropsiquiátrico. La primera bibliografía, renglón y medio, decía, brucelosis, no confundir con fiebre mediterránea familiar. Dije, ¿con qué? Volando. ¿Qué bibliografía leo primero? Porque si no la leo primero, tampoco me iba a leer la cantidad de bibliografías que hay y que no me pintaban. Doctor Juan Arostegui, investigador de España. Bien, soy yo, decía. Esto tengo yo. No me falta una. Digo, un médico que me trató 19 años, buen profesional, no se puede decir nada, pero lo que no se estudia no se puede saber. Entonces acá hay un problema muy grave de educación que reciben los médicos. Los médicos a esta altura del partido ya tienen que tener una materia, un curso antes de recibirse. Déjame que lo cuente. Dale. El concepto fue así y empezaste una ruta. Pero vamos a ver algunas cosas que salvaban el momento para no saberlo y algunas otras que surgieron después. Cuando se conecta el médico a enfermedades que hoy tienen un nombre, son autoinflamatorias, son enfermedades más raras, hay gente que hace enfermedades más raras, ¿de acuerdo? Donde la prevalencia y la incidencia de la enfermedad en lo que vemos no es una angina de todos los días. Es 1 o 2 entre 10.000. Pero ¿qué te parece? Entonces es muy difícil estar. Ahora, una de las cosas que aprendimos los médicos es que la formación de grupos de pacientes involucraba un aprendizaje. Y era un aprendizaje que tenía que tomarse en cuenta. Yo me acuerdo que los primeros grupos de artritis reumatoidea que se formaron de autoayuda en el hospital nos hicieron mucho bien a todos. ¿Por qué? Porque íbamos a escuchar. No repetíamos ni teníamos el contexto del libro o lo que habíamos visto con nuestros profesores. Íbamos a escuchar a esa gente con su propio problema y cómo lo vivían, y empezábamos a ver cosas que eran interesantes. Cuando empezamos con los grupos de autoayuda y cuando empezaste vos en los medios a manejar eso,
epa, alguien lo agarró, lo bajó y dijo, acá hay algo que nos estamos comiendo. En un país con tanto acervo inmigratorio, algo teníamos que tener. En la época de el presidente Sarmiento, Sí. entraron 2.000 inmigrantes de España, Italia, Israel y Arabia. Claro. ¿Va? Estaba todo fundamentado. Ahora, acordate que recién, y ahora viene algunas cosas que surgieron, que eran muy importantes, recién en el 2000 se describe el genoma humano que todavía estamos describiendo. Entonces, yo pertenezco a la década del 70, del 80 y del 90. En el concepto veo, ¿qué aporto? ¿Qué aportás? La experiencia. El conocimiento es mucho mayor en los chicos que vienen, ni buena ni mala, son diferentes, pero vienen con conocimientos. ¿Qué aporta a uno la experiencia? Fíjate la cantidad de cosas que vos has dado en esto, que muchos de los que estábamos en esa empezábamos a ver que el modelo así no podía funcionar, pero recién tuvimos en el 2000 el contexto del genoma. Acordate que nosotros pertenecemos a la serie Fleming. A ver, ¿qué es esto? Bueno, Sir Alexander Fleming inventó la penicilina. El contexto actual es Milstein, ¿de acuerdo, no? Con los monoclonales. Fíjate vos que los monoclonales entran acá también, y vinieron a salvaguardar una serie de cosas donde había una resistencia bárbara. Acuérdate lo que era la fiebre mediterránea familiar, cuando tenías el genético, cuando tenías la clínica, cuando tenías sola y eras resistente a la colchicina. ¿Qué hacías? Bien, estábamos en la época de Fleming. Ahora viene Milstein después, con los monoclonales, alabado sea Dios. ¿Por qué? Y bueno, porque el de arriba nos da una manito en ciertas personas para continuar esta serie de cosas. Y las autoinmunes nos ayudó muchísimo. Y ahora fíjate lo que es, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Tenemos una alternativa válida hoy día? Sí, lo pensamos más. Yo te puedo asegurar que en un congreso ahora en Rosario, nuestro, de reumatología, el pensamiento sobre antiinflamatorios estaba presente en cualquier momento. Y es muy interesante porque en el concepto actual, el modelo de microbiota, lo que comemos y lo que pensamos, está unido, pero perfectamente. Ahí, Dice que tenemos 3 corazones, exactamente. ¿no? El que tenemos... con el cual comemos, con, acá abajo, la microbiota, y lo que pensamos. Y lo que pensamos, perfecto. El modelo de fiebre mediterránea familiar, hace un corolario de esto, es una enfermedad autoinflamatoria cuyos contextos fundamentales son el dolor abdominal, los brotes parecidos erisipelatoides, la fiebre y el concepto fundamental de ser sistémica. No nos olvidemos de eso, porque cualquier sistema del organismo lo puede padecer. Ojos, oídos, vista, corazón, riñón, pulmón. Y lo que tiene es que no saltea generación. No. Por ejemplo, hay gente como yo, mayor, ¿no es cierto? Y pienso, entonces, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todos murieron de lo mismo. Pero todos tuvieron algo, todos tuvieron algo. Que se podía evitar, porque era fiebre mediterránea familiar. Obviamente, pasa un chivo porque el modelo fue que cuando se larga eso, sí. Acordate lo que pasó. Yo lo tomo para mí, en el Rivadavia, y digo, ¿cómo? ¿La municipalidad no tiene quien siga a estos chicos después de los 16, cuando partan desde pediatría? Exacto. Le pido permiso a la Secretaría de Salud y el Hospital Rivadavia es referente para adultos, o sea, después que pasan los 16, como modelo de adopción de fiebre mediterránea familiar. Esto lo digo para que la gente lo sepa. ¿Sí? Si tienen esos episodios o se han salido de pediatría con un contexto de enfermedad ya diagnosticada, el Hospital Rivadavia, Servicio de Reumatología, doctora Anastasia Seco es la jefa, ella los va a manejar, ¿ok? Para que tengan como referencia. Y que los médicos tengan en cuenta que no existe una enfermedad llamada estrés que puede producir lo que me producía en mi organismo. Estás estresada. Digo, yo le decía, los que me están estresando son ustedes, porque yo estoy enferma. Entonces, primero, no escuchar al paciente.
Segundo, la ignorancia de que si yo pude leer, ¿por qué no los leen? O sea, si entra un paciente que realmente tiene una serie de síntomas, no pensar primero en el estrés, sino que pensar, no, esta mujer u hombre está teniendo algo. Y tercero, y lo peor y lo principal, es que tienen que tener la materia, el curso que ya se está haciendo en La Plata con el doctor Crespi, enfermedades poco frecuentes, porque existen miles y miles de enfermedades, entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes. La página que sigue, que son los médicos jóvenes, van a tener que resolverlo. Totalmente. Porque tienen muy poquito tiempo de charla. Tienen 20 minutos para hablar con un paciente. Y ese modelo va a tener que ser resuelto por ellos. Los ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo la inteligencia artificial, el modelo de redes sociales, etcétera, etcétera. Y gente como vos que ha dado a luz ese criterio en forma general. Hay gente que conoce esto por intermedio tuyo, Ana María. Y es un agradecimiento que deben tener, ¿eh? Sí. De pronto yo tuve los elementos, ¿no es cierto? Y la gente que me rodeaba. Entonces es más fácil. Pero una persona que presenta todo lo que... O sea, más síntomas no podía tener. Todos eran de la misma enfermedad. Pero bueno, estaba la moda que ya se está yendo de... Esta persona está estresada. Por supuesto, no se sabía. Y yo decía, me estresan los médicos a mí, porque no me están escuchando. Está bien, está bien. Con el perdón de todos los médicos. ¿no Pero es bueno, cierto? pero estábamos en un momento determinado en el cual, por ejemplo, los genéticos no se hacían. Hoy día un genético se hace, tarda 40 días, hay que abaratar costos, etcétera, etcétera. Estamos en un país que los costos médicos están cada vez más 8 años atrás había, ¿eh? Sí, 8 años atrás. Claro, por eso digo, cuando yo comencé, Exactamente. había, lo que no había era la información. Concientización. Nada, concientizar, hay que concientizar. Y desde donde hacen jornadas, congresos y todo lo que se hace. Está, lo hemos visto ahora, está el concepto básico, la celiaquía. La celiaquía es una cosa parecida. Es decir, no sabemos cuántos celíacos hay en el país, presuponemos. No sabemos cuántos en fiebre mediterránea familiar andan dando vueltas. Para nada. ¿Cuántos abdómenes se operan sin ningún tipo de lógica porque es abdomen agudo? A mí no me operaban porque De- los médicos me por conocían suerte. y me decían, andate fuerte. Si no te operan de apendicitis En y el no se momento, encuentra la y apendicitis. después siguen con otra cosa y con otra cosa, porque están así enfrascados en lo que aprendieron. Ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia, gracias a Dios. Vamos a hacer una vuelta, yo hago una vuelta de página en lo mío también, pero cambia, lo veo los chicos, lo veo los residentes, ya las cosas se ocupan. Ya te digo, tener un hospital de referencia es muy importante para los adultos en este momento. ¿Por qué? ¿Y dónde llevo a fulano después que me lo vieron en el Gutiérrez, en el Garden o en el de Montes de Oca? ¿Dónde lo veo? Entonces, ya tenemos una vía de dirección. ¿Cuándo fue hecha? Y bueno, fue hecho gracias a los grupos de autoayuda que nos concientizaron sobre ese tema. Sí, y por ejemplo en el Hospital Garrahan, que está la doctora Casisca, que es un ángel de persona, Total. y nos recibe a todos los chicos, obvio, siendo nuestros, yo digo nuestros porque nos vienen a ver, y también de todos lados, todo como si fuese, no sé, un lugar más... o sea, un lugar pago, donde uno paga, entonces uno dice, bueno, por eso me atienden bien. No, es un lugar que es libre, de libre acceso. Total, y aparte ¿no es cierto? una atención prolija, pero Pero brutal. total, aparte, ya los ven a los chicos y ya dicen, sí, tiene fiebre mediterránea familiar, ¿está? No cabe duda. Grupos de autoayuda de por medio. Redondeo que nos tenemos que ir. Bien. Primero, gracias. No, Yo creo que un la gustazo. difusión de estas cosas, Un gustazo. eutanasia, suicidio asistido, viene. Discusiones van a venir. Se debe informar a los que van a votar esto. ¿De acuerdo? Información pueden tener. Así que el contexto va a entrar. Fiebre mediterránea familiar está. Quédate tranquila, nos vamos a morir en paz con eso, por lo menos. ¿De Sí, acuerdo? ya está instaurada. Quiero morirme sin dolor, con paliativos. Ahí te llevo eutanasia. ¿De acuerdo? Acordate la diferencia que hay ahora con cuidados paliativos y lo que no había antes. Muchas gracias por todo. Está bárbaro, gracias a vos. Y me estoy despidiendo realmente
Programa de lujo, porque ¿cuánto hace que nos conocemos? 20 años. 20 años más, bueno, es parte de mi vida. Y uno de mis médicos preferidos, para que los demás no se sientan mal. Les mando un beso grande y será hasta cada momento, si Dios quiere. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,